Cortaron madera, hicieron una cruz para mi Salvador. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Él acarreó la cruz, por el camino sufrió Jesús. Mas Dios le dio gracia subir al madero por mí y por ti. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Delante Pilato Jesús fue llevado como un malhechor. Pilato mirando hacia Jesús le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Yo soy, dijo el Señor Jesús. Mi reino es eterno, no es de este mundo, de aquí yo no soy. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Vestido de púrpura, corona de espinas le pusieron a él. En la mano derecha le pusieron una vara para azotarle a él, diciendo a él así: salve rey de los judíos. Escupieron en su rostro, con fuerza le pegaron, mas él no gimió. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó. Cuando llegaron allí en el Calvario, no fue a descansar. Acostaron al maestro y allí por la cruz empezaron a clavar. Allí el Señor traspasado quedó, de dolor y agonía sufrió. A las 3 de la tarde entregó su espíritu y allí expiró. Fue hecho así, así la cruz del Salvador Jesús. Con maderas labradas, clavado con clavo, pesada quedó.
Cristo el Señor venció la muerte y el infame aquel derrotado fue para siempre. La resurrección trajo libertad y el pecado acerbo lejos arrojó. La resurrección de Cristo es la base y promesa que la muerte jamás podrá condenar al cristiano. Gozo al alma da la resurrección. El que muerto fue vive y vivirá. Amén, amén, amén. De Cristo el Señor es la victoria, ni la muerte en la cruz pudo encarcelar al que vive. El mismo Señor afirma de sí que por siglos mil vive y vivirá. Amén, amén, amén. Alzaré mis ojos a los montes, de donde mi socorro vendrá. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No
se adormecerá, tampoco dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu guardador. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque soy que Él se acerca, lo siento hasta en mi piel. Ya puedo ver a mi Señor viniendo con gran poder. A la elegida viene a buscar, su reino quiere empezar. Aquellos que aceptaron el alto precio pagar podrán subir sin demorar, nada queda por vencer. Ellos murieron diariamente con Cristo el gran Adalid, pero hay creyentes durmiendo aún sin poder despertar. Están soñando, no están velando, tampoco esperan poder. Sé que tú siempre aguardas que Cristo venga por ti. Mucho has luchado, mucho has sufrido, casi hasta sucumbir. Sonríe, hermano, Él está cerca, pronto con Él partirás. Puedo ver ya viene, lo siento en la oposición, la apostasía y la idolatría detenerle no podrán. Cristo ya viene por la elegida, es su tiempo de reinar. Nuestra esperanza tornándose está en feliz realidad. La dulce esposa se ha preparado
lista para reinar. Bueno, vamos a continuar con la ayuda del Señor con nuestro estudio de Isaías. Hoy la hermana Blanca ha tenido un inconveniente con la luz, así que la hermana va a estar dando el Evangelio de Juan mañana a las 15 horas. La hermana, con la ayuda del Señor, va a estar con nosotros mañana. Y nosotros vamos a continuar estudiando Isaías. Realmente damos gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de escuchar la palabra, de poder tener esta libertad de culto que tenemos. Realmente tenemos libertad para estudiar, para buscar del Señor, y el Señor siempre tiene más para darnos. Si usted busca, va a haber más. Hay un hermano que decía, para el que quiere más siempre hay más, y realmente es así. Vamos a leer desde el verso 10, desde el verso 10 del capítulo 37. Del capítulo 36, que estamos estudiando. Hoy queremos ver hasta un poco del 37 también, si nos es posible. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra: ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Bueno, así vemos cómo este hombre presenta muchas razones. Quiere razonar, quiere hablar. Y habíamos visto que su deseo es justamente evitar la lucha, evitar la pelea. Quiere realmente ganar la victoria con astucia. Y este es el hurto del que habla el Señor, que el enemigo vino a hurtar y a destruir. El hurto es quitarle algo a alguien sigilosamente o sin el uso de la fuerza, con engaños. Esto realmente es la mayor arma que utiliza el enemigo. Y muchas veces, como hemos dicho, nosotros tenemos temor de las manifestaciones demoníacas y así. Pero la mayor arma que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta es el engaño. Es justamente su persuasión, sus razonamientos que nos roban realmente de poseer o de estar firmes muchas veces en nuestra herencia. Por eso aquí encontramos la cuarta persuasión o la cuarta razón que usa Rabsacés, que usa el enemigo, para tratar de que Israel se rinda. Y qué tremendo, hermano, cómo es el enemigo. Tiene un ejército que podría realmente destruir todo. Y ahí estaba enfrente de Jerusalén ese ejército. Pero él no quiere entrar en pelea con Jerusalén, porque sabe que Dios va a pelear por su pueblo. Y vemos que ahora lo que dice, ¿acaso dice, vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Y volvemos a decir, este general, este hombre, conocía las profecías que Isaías había dado. Realmente nos llama tanto la atención que Israel no conocía la palabra, pero el enemigo conocía la palabra mejor que Israel. Porque Dios había dicho y habíamos visto nosotros que hacía era una vara o un báculo. Dios estaba utilizando a Asiria, a este imperio asirio, para corregir a Israel. Y él dice, ¿acaso he venido sin Jehová? Note que es muy razonable, muy elocuente lo que está diciendo. Y así Dios había declarado, habíamos visto en el capítulo 10 de Isaías, para los que venimos estudiando toda esta profecía, nosotros habíamos visto, capítulo 10, verso 5, dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira.
le mandaré contra una nación pérfida, una nación traicionera, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate la presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Así Dios había levantado especialmente a Siria para corregir al reino del norte. Ese fue su deber, fue especialmente el motivo porque Dios le dio poder a ese tiempo, en ese tiempo al rey de Asiria. Ellos habían llegado a ser realmente la vara y el báculo de Jehová. Y ellos usan este argumento para venir también y apropiarse del reino del sur. Y vemos que en parte el argumento que está usando aquí Rabsacés es cierto realmente. Y son palabras convincentes y porque él está diciendo, bueno, admitan. Ustedes saben bien que Dios está con nosotros, le dice. ¡Qué tremendo! Y Dios muchas veces utilizó a las naciones. Aún habíamos visto en el estudio de Eliseo que Dios salía con el ejército de Siria, salía con Naamán. Y así es realmente, porque Dios a veces le da poder por un tiempo al enemigo para corregir a sus hijos. Pero ese poder no está determinado por la voluntad de Satanás. No está determinado por la voluntad de un hombre. Todo está bajo el control de Dios. Y vemos que este hombre en un minuto, otra vez, en un segundo, volvió a confundir todo nuevamente. Porque él dice, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Dios le había dado poder para corregir, para destruir el reino del norte. Pero Dios no iba a darle tal poder para destruir totalmente a su pueblo. Porque si llegaba a destruir el reino del sur, realmente la nación de Israel iba a desaparecer de sobre la faz de la tierra. Por eso vemos aquí que él otra vez trata de confundir la situación. Y así es el enemigo. Dios estaba corrigiendo a su pueblo. Y por un momento, como decimos, Dios le dio ese poder a Asiria. Así que en parte, este hombre tenía razón. Dios realmente le había traído. Pero el problema era que Dios no les había mandado a conquistar a Jerusalén, al reino del sur, como ellos pretendían. Y lo que vamos a ver es que hasta allí Dios les acompañó. Hasta allí Dios le acompañó. Y así realmente fue, fue el pensamiento de este rey. Vamos a volver en Isaías capítulo 10. Y dice en el verso 6, habíamos visto, dice, Asiria báculo. Y dice, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate la presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y aunque él no lo pensará así fue el problema de Asiria. Ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Elcano como Carquemis y Amat como Arfad y Samaria como Damasco? Para este rey era todo igual. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que la de Jerusalén y de Samaria, y así este hombre habla. Pero dice en el verso 12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra, en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Así vemos que este rey se enalteció
porque él entendió que Dios le había dado poder. Y en este caso este rey creyó más que el pueblo de Dios. Realmente él sin duda escuchó a Isaías. Sin duda escuchó a Isaías. Y él entendió cuál era su lugar en el plan y propósito de Dios. Pero note que él quiso ir más allá. Él quiso pasar esa línea que Dios había puesto. Dios había dicho hasta Jerusalén, hasta aquí. Ellos habían conquistado naciones. Pero si Dios no hubiese entrado, si Dios, hermano, no hubiese entrado y se hubiese interpuesto, ellos hubiesen destruido y habrían hecho desaparecer del todo a Israel. Dios había realmente dado cierto poder, pero note que el enemigo siempre quiere ir más allá. Dios estaba corrigiendo a su pueblo, pero en ninguna manera lo iba a destruir. Eso Dios no iba a hacer. Dios había dicho, vamos a ver, estamos viendo, habíamos dicho en este capítulo 36 y 37, en estos 4 capítulos, y vamos a ver el cumplimiento de muchas de las profecías. Y bueno, vamos a ir mirando. En Isaías 27, en el verso 2, dice: en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo cada momento, la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. No hay enojo en mí, ya pasó su enojo. Estamos mirando el tiempo milenial. Y dice: ¿quién podrá contra mí en batallas, espinos y cardos? Yo los hollaré y los quemaré a una. Así va a ser. Todo el ejército del anticristo van a ser contados como espino y cardo. Dice: yo los hollaré. No va a quedar nada, dice. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces. Y florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió? O sea, ha sido herido, habíamos visto como Dios hirió a las demás naciones para destruirlas totalmente. ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Que Dios volvió a castigar luego a Asiria, y Asiria ya no está más. El imperio asirio no está más entre nosotros. ¿Ha sido muerto como los que lo mataron?, pregunta Dios. Y note el versículo 8, dice: con medida lo castigarás. Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. Y así Dios fue con Israel, así Dios fue con su pueblo. Dios lo castigó, sí. Acuérdense que hemos visto la disciplina de Dios. Pero dice que Dios los corrigió con medida. Había una medida. Y qué precioso, hermano, es saber esto. Dios tiene una medida en la corrección. Dios permite que el enemigo haga algunas cosas, pero Dios tiene medida. Dios tiene el control de la circunstancia. Dios quiere que nosotros aprendamos. Dios quiere lograr que nuestro corazón se vuelva a Él en la corrección. Por eso no debemos temer. Muchas veces viene la lucha y pensamos que el enemigo tiene el control. Ese es nuestro pensamiento. Porque realmente Asiria quiere hacer pensar esto a Israel. Realmente este hombre le quiere hacer pensar a los siervos de Ezequías y a Ezequías que él tiene el control, pero no es así. No. Dice en Job, capítulo 23, en el verso 10. Dice más: Él conoce mi camino. Él conoce mi forma. Él conoce mi manera. Él conoce lo que yo soy. Él conoce mi vida. Y dice: Él me probará y saldré como oro. Me probará, me va a poner en el fuego. Así Dios permitió que el enemigo le toque a Job. Dios permitió que venga y se levante la lucha y que pierda a sus hijos, que pierda su casa, que pierda todo lo que tiene. Pero Dios puso límite a Satanás.
Dios le dijo, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Pero no toques, solamente no pongas tu mano sobre él. Así Jehová dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Él es el que realmente tiene el control de la prueba. Él es el que tiene el control del fuego. Él es el que pone la leña para el fuego debajo de la olla. Y Job estaba seguro. Dice, me probará. Me va a probar. Pero también él dice, y saldré. El Señor nos va a probar con fuego. Dios va a permitir, hermano, la lucha, la circunstancia. Dios va a permitir el fuego de la prueba. Pero, hermano, también vamos a salir de ese fuego. Pero saldré, dijo Job. Uno de los pocos momentos donde Job habló sabiamente en todo el libro. Aquí el Espíritu Santo le mostró que esto venía de parte de Dios. Y hermano, y esa es nuestra confianza, porque el enemigo nos hace ver todo al revés cuando estamos en lucha. Por más que el enemigo venga con furor, por más que se levante la prueba, la lucha, hermano, siempre pesa la elección de Dios sobre nosotros. Recuerde, hermano, que somos una nueva creación. Nada Dios va a hacer para destruirle. El oro que está dentro de nosotros, el oro divino que Él mismo puso en nosotros, la simiente divina, la vida nueva, bueno, saldrá perfeccionada. Va a salir más y más purificada. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la lucha es a favor de nosotros, no es contra nosotros. Y eso era lo que justamente el enemigo no quería que entienda Israel. El enemigo estaba diciendo, sí, Jehová está conmigo, dice. Mentira, no está con él. Satanás es simplemente un instrumento. Es una herramienta que Dios utiliza en este tiempo para purificar nuestras vidas. Y no es más que eso. Él se piensa que es más. Pero hermano, Dios siempre es por nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Porque muchas veces en la lucha nos olvidamos que Dios es por nosotros y pensamos que Dios es contra nosotros. Y eso es lo que le quería formar, ese pensamiento quería formar Rabsacés en la mente, en el corazón de los hijos de Israel. Dios es que está conmigo. Dice, ¿acaso vine yo sin Jehová? Dice el Salmo 118 en el verso 6. Jehová está conmigo, no temeré. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Note qué manera de hablar. Dice, Jehová está conmigo, no temeré. Y esto es algo que muchas veces nosotros no podemos resolver bien. Es algo que nosotros necesitamos resolver, hermano. Dios es por nosotros. Jehová está conmigo. Y Jehová está conmigo, dice, entre los que me ayudan. Así es en la lucha, así es en la prueba, así es en la corrección. Dios no nos deja. Dice la palabra que en toda angustia de ellos, Él también fue angustiado. Como un padre, como una madre que sufre al lado de su hijo, desobediente pero sufre, no le deja. Así es Dios. Dios es por nosotros. Y esto es lo que muchas veces, hermano, en la lucha nosotros nos olvidamos. Parece que está todo en contra de nosotros. Pensamos todo al revés. ¿Quién va a ayudarnos? ¿Quién va a sacarnos? ¿Quién? Bueno, el Señor es por nosotros. Dice en Romanos, capítulo 8, en el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema es si Dios no es por nosotros.
Pero Dios siempre va a hacer por nosotros, hermano. Porque tenemos la vida de Cristo. Si nosotros entendemos que Dios puso en nosotros la simiente de su Hijo, vamos a entender que Dios siempre va a buscar nuestro bien. Y toda lucha, toda prueba, y siempre hay algún razonador que le va a querer desalentar. Pero hermano, siempre entienda y puede confiar en que Dios es por usted. Porque cada lucha no va a ser para destruirle. Dios no es enemigo de sus hijos. Dios permite que el enemigo se levante y Dios le usa y le utiliza solamente para encauzarnos en su voluntad. Pero nada va a hacer que Él no permita. Dice el Salmo 59 en el verso 10. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. El Dios de mi misericordia. Otra versión dice mi Dios, mi Dios. Y esto es lo que dice realmente la fe. La fe habla de esta forma. El Dios de mi misericordia, dice, irá delante de mí. Otra versión dice, mi Dios vendrá a mí. ¿Cómo cambia? Vendrá a mí. Y esto también Dios había declarado. Justamente Dios había declarado esto para que Israel no tema. Vamos a ver en Isaías capítulo 8, cuando Dios le declaró que se iba a levantar a Siria. Note cómo Dios dice, capítulo 8 de Isaías, versículo 8. Capítulo 8 de Isaías, dice el verso 8. Está hablando del ejército de Asiria, está hablando de este rey. Y pasando hasta Judá inundará, y pasará adelante, y dice, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. ¿Y cómo le llama? Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Si usted es creyente de años ya sabe lo que significa. Dios con nosotros. ¿Cómo le llama Dios? ¿Cómo sabía que el enemigo iba a venir a decirle que Dios estaba con ellos? ¿Cómo Dios iba a estar con ellos si ellos eran el Emmanuel de Dios? Dios siempre está con su pueblo. Oh, Emmanuel, Dios exclama. Y así, hermano, es en la lucha, en la prueba. Dios es por nosotros. Y si nosotros podemos creer esta verdad, nos vamos a levantar en fe. Y vamos a tomar la victoria que el Señor nos da. Pero nosotros tenemos que resolver esto. Tenemos que creerlo. ¿Cuánto hubiese realmente aprendido Israel si hubiese escuchado a su profeta? Hermano, ¿cuánto Dios nos habla? Que podamos atender a su palabra. Dios nos habla, pero a veces entra por un oído y sale por el otro. Pero que podamos atender, hermano. Porque, hermano, no es que caemos por falta de provisión, sino que nosotros muchas veces caemos sin poder levantarnos por nuestra ignorancia. Por nuestra ignorancia, hermanos, somos vencidos. Y muchas veces nos entregamos solitos sin pelear delante del enemigo. No peleamos. No peleamos. No buscamos la fuerza en el Señor. Ya nos damos por vencidos y luchamos con nuestra fuerza y bueno. Y caemos en la trampa del enemigo. Así es, hermano. Por eso, hermano, que nosotros podamos. Estamos teniendo realmente, en medio de esta gran pandemia que el mundo... Nosotros sí sabemos qué vamos a hacer. Vamos a seguir buscando de nuestro Dios.
Él está con nosotros, Él es por nosotros. Y vamos a atender su palabra. Y vamos a aprender acerca de Él. Y vamos a fortalecer nuestra fe. Vamos a fortalecer el hombre interior. Vamos a seguir preparándonos para su pronta venida. Porque la lucha sigue. Porque la preparación sigue. El Señor viene. Pero hermanos, dejemos que la palabra obre en nuestra vida y tomemos la palabra. Atendamos la palabra. Tenemos riqueza para que cuando el enemigo venga, se presente, podamos decir también, como dijo el Señor Jesucristo, escrito está. Yo estudiamos, así escuchamos la palabra. Y esa palabra nos va a guardar contra las acechanzas, contra la persuasión, los razonamientos que el enemigo quiere poner. Así que vemos cómo Dios ya le había dicho, cómo le había llamado a este pueblo, oh Emmanuel. Pero ahora viene este rey y dice, ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. No. Dios le había dicho ya por boca, Dios ya le había advertido por boca del profeta Isaías cómo tenía que ser la cosa. Entonces, si ellos conocían la palabra, le hubiesen podido decir, no, Dios te dio hasta acá no vas a poder porque llegaste al cuello. Este es el cuello. Y realmente incluso vamos a ver que cuando ellos tomaron esto, tomaron y vieron de otra forma y le hablaron de otra manera ya al enemigo. Ya vamos a ver esto en el próximo capítulo. Pero eso es porque hay fe, porque se apoya la fe en la palabra de Dios. Por eso necesitamos, volvemos a repetir, no necesitamos, hermano, el conocimiento de la palabra, necesitamos la revelación de la palabra, que viene a través del conocimiento de la misma. Bueno, vamos a ver verso 11. Entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joah al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros, dice, lo entendemos. Nosotros entendemos lo que vos decís. Ya un poco más no dice qué buen hombre que sos, como nos estás hablando y advirtiendo. Un poco están asustados, entró el temor en ellos. Y no hables con nosotros en lengua de Judá, en hebreo, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Si nosotros estamos asustados, dice en otra palabra, ¿cuánto se va a asustar el pueblo? ¿Cuánto más se va a asustar el pueblo si ellos que eran los embajadores estaban asustados? Noté que realmente este hombre logró lo que él quiso hacer. Y así es el enemigo. Y así es cuando nosotros prestamos atención a los razonamientos y no prestamos atención a la palabra de Dios, a la autoridad que tiene la palabra de Dios, porque como está escrito va a ser. Si no está escrito, hermano, no nos apoyemos. Pero si está escrito, usted tiene una palanca ahí. Tome de esa palanca y reclame hasta lo último. Y si hay que llamar y hay que golpear. Si hace falta golpear, vamos a golpear, pero se va a abrir, porque está la palanca y está escrito. ¿Cuánto vale, hermano, la palabra que estamos aprendiendo? ¿Cuánto vale estas lecciones que estamos aprendiendo, hermano? Gracias al Señor por su palabra. Pero vemos que ellos no pueden, están ahora asustados. Y dice el verso 12, y dijo el Rabsacés, ¿acaso me envió mi señor a que dijeses estas palabras a ti y a tu señor? Y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros. Bueno, así vemos cómo el enemigo hace. Él sabe que está traspasando los límites que Dios le había puesto. Pero noté que a propósito, viendo que ya logró, les habla en hebreo. Porque justamente, hermano, esto es lo que quería hacer. Y logró desanimar, logró atemorizar. Y si es posible, él quería que el pueblo se desanimase más.
que el pueblo mismo desistiera y obligue a Ezequías a rendirse sin pelear. Capaz que iban a decirle al rey, vamos a rendirnos para que no nos maten. Y iban a perder realmente una gran victoria. Así es realmente. Muchas veces el diablo actúa, hermano, en el entorno del hombre de fe. A veces actúa, quizás, no ataca quizás al de fe tanto. Aunque actúa, no tiene respeto de nadie, Satanás. Pero sí actúa, hermano. Vemos cómo él quiere actuar. Si no puede realmente hacer algo en aquel hermano de fe, va a actuar en su entorno. Muchas veces en la familia, muchas veces en una congregación. Y así va presionando quizás al ministro de Dios, quizás a aquel que se congrega, aquel que busca de Dios en un hogar. Le presiona por medio de su familia, por medio de la congregación. No va a poder frenar esto, quizás le iban a decir a Ezequías. Pero hermano, nosotros tenemos que estar firmes igual. Por más que en todo nuestro entorno, por ahí nosotros entendimos el propósito de Dios, pero nuestro entorno no. Y especialmente para los ministros. ¿Cuántas veces el pueblo no entiende? No entiende el propósito de Dios y entra ese razonamiento quizás en una congregación. Y están todos contra un ministro. Y el hermano está firme ahí, quizás haciendo por fe. Pero muchas veces entra el razonamiento. Y vamos a hacer así, vamos a hacer con armas humanas, vamos a hacer asá. Y así queremos resolver todas las cosas. Y criticamos siempre al de fe. Y encontramos muchos ejemplos en la palabra. Encontramos a Moisés. Como Moisés fue al Señor, siempre se postraba delante de Dios. Cuando el pueblo no entendía, murmuraba. Y ellos no querían que el pueblo, pero justamente él estaba apuntando al pueblo. Si no es de una forma, de otra, como el enemigo no se da por vencido. Vemos también en David, y a mí siempre me gusta tocar este verso. Vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Se levanta el enemigo. Y tenemos que conocerle, hermano, a nuestro enemigo, para poder vencerle y usando las armas de justicia. Usando armas poderosas. Tenemos, hermano, armas. Dios nos ha dado, nos ha mandado una guerra bien equipados. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Dice en el verso 6. Había perdido realmente sus esposas. Amalec había llevado cautivo toda la familia de los demás también. Y dice el verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Se levantó encima del pueblo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Y así vemos que realmente muchas veces nos va a tocar hacer. Porque hermano, si alguien no está de acuerdo con la forma de la fe, ¿qué va a hacer usted? Va a retroceder. Si alguien no quiere realmente actuar en fe, alguien tiene que levantarse. Si Dios le da la fe, levántese en fe. Porque el Señor no le va a avergonzar. Fortaleció su mano en Dios. Y así es muchas veces, hermano, nos toca fortalecernos en el Señor. Tomar nuestra fuerza del Señor ya cuando parece que quedamos solos. Por eso note cómo le habla a este hombre. Ellos están expuestos, dice, a comer su estiércol y a beber su orín. ¿Qué iba a decir el pueblo? Y encima detrás de él cuando hablaba había un gran y potente ejército. Era para pensarlo. Viene la circunstancia. Viene la lucha, viene la prueba. ¿Y qué vamos a hacer? Pero vemos que el hombre de fe no ve la circunstancia demasiado grande. Nunca el hombre de fe, hermano, va a ver la circunstancia tan grande como para decir esto es imposible.
No hay enfermedad que el Señor no pueda sanar. No hay situación que el Señor no pueda transformar. No hay dinero que falte que el Señor no pueda proveer. Hermano, no hay circunstancia demasiado grande o imposible para el Señor. Y así es con el creyente de fe. Porque ve la circunstancia, pero a la vez el creyente de fe ve a su Dios que es más grande que cualquier otra circunstancia. Cuenta con su Dios que es más grande. Y así nos vamos formando, hermano, a medida que vamos creyendo esta palabra. No hay cosa, hermano, que no podamos vencer con el Señor. Pero necesitamos pararnos firme y dejar ya el razonamiento. Dejar todo lo que la palabra no nos enseña. Y así vemos que este hombre, como hemos dicho al principio, está en la heredad del lavador. Está bien parado. Y muchas veces, hermanos, le damos ese lugar nosotros a nuestro razonamiento. Le damos un primer lugar. Le damos quizás prioridad al consejo del hombre. Y eso es lo que representa este hombre realmente. El consejo del hombre, la sabiduría del hombre. ¿Cómo quiere hacer el enemigo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres? Y esto es lo que vamos a ver. La fe parece tan estúpida. Así se cuenta, hermano, muchas veces. Y a veces nos escuchan hablar. Nos escuchan hablar. Y parece que quieren menospreciar. Pero, hermano, la fe siempre va a ser victoriosa. Parece, hermano, que estamos hablando algo que no es. Pero, hermano, necesitamos apoyarnos en la palabra de Dios. Porque la fe va a dar a lo último gloria a Dios. Y Dios va a honrar la fe. Dios va a honrar la fe porque la fe le honra a Él. Por eso vemos que este hombre empieza a glorificarse delante de ellos. Vamos a leer desde el verso 13 en adelante. Dice, entonces el Rabsacé se puso en pie. Y ya estaba eufórico este hombre. Ya había logrado lo que quería. Y dice, y gritó a gran voz en lengua hebrea, en lengua de Judá, diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías, dice, confiar en Jehová. Ahí ya estaba bien envalentonado este hombre, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz, y salid a mí. Y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra. Tierra de grano, de vino, de tierra, de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones, cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre todos los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Note que este habla muy bien de sí mismo. Y así es realmente Satanás. Mire todo lo que hice, dice, nadie me va a vencer. Y así, hermano, esta es la trampa del enemigo. Pero nosotros debemos aprender a poner en lugar de poner al enemigo y que hable. Debemos escuchar la voz de Dios. Primero debemos poner en su lugar a la palabra, a la autoridad que la palabra de Dios tiene, a sus promesas. Porque este hombre habla bien, habla grandes cosas, pero por supuesto busca el mal del pueblo de Dios. Y dice en el verso 17, hasta que yo venga y os lleve, dice, a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas.
Así vemos que, en definitiva, él quería sacarlo de la tierra, quería sacarlo de Canaán, de su heredad. Y así realmente es lo que hacía Asiria. Asiria hacía esto con todos los pueblos. Cuando conquistaba, lo que hacía Asiria era reasentar al pueblo conquistado. Y lo llevaba lejos, lo asentaba ya en otra tierra. Y a la vez traía a otro pueblo en la tierra que era conquistada. Entonces de esa manera iba mezclando las etnias. Y bueno, aquí nace lo que es el samaritano. De esta mezcla. Note que es diabólico, porque ellos mezclaban las etnias hasta hacerlas desaparecer. Y esto era lo que realmente quería hacer. Él quería destruir por completo a Israel. Porque si Dios permitía que Israel hubiese sido destruido totalmente, ¿no? ¿Qué propósito de Dios hubiese permanecido firme? Pero muy astuto el enemigo. Muy astuto el enemigo. Y dice en el verso 18, mirad que no os engañe Ezequías diciendo Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de esta tierra que haya librado su tierra de mi mano? Y note lo que dice aquí, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Bueno, hasta aquí habíamos visto que se levantaba contra los pueblos, hablaba de sus ídolos. Pero aquí es donde vemos que va a fracasar el enemigo. Israel, con esta frase de este hombre, ya podría estar sacando la mesa y estar celebrando la victoria, si ellos entendían realmente el propósito de Dios. Porque en su anhelo de destruir su confianza contra Dios, vemos que se levanta contra Dios mismo. Y ya habla de Dios también. Ya se burla. Y ya estaba mal que se estaba burlando del pueblo de Dios. Pero no podía burlarse de Dios como si fuese un Dios más. Él trató realmente a Dios como si fuese uno más del montón. Y así es el hombre. En Isaías, capítulo 37, podemos leer en el verso 28, Dios le contesta. Vamos a adelantarnos un poquito nomás. Y dice, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí. Este fue el gran error. Y así el hombre habla, y así el enemigo dice muchas cosas. Pero cuando Dios se levante y diga, yo he conocido, yo te escuché, he prestado atención. Porque, verso 29, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos, dijo Dios. Pondré pues mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Bueno, esto le iba a pasar. Y nos adelantamos un poquito nomás. Dios le contestó. Ya esto era algo personal con Dios. Y hermano, volvemos a decir lo que siempre decimos. ¿Quién puede resistir a Dios? ¿Quién puede resistir? ¿Qué el hombre puede hacer contra Dios? Pero así va a ser también en el fin. El hombre realmente va a hablar contra el cielo, contra Dios. Aún en el último tiempo no se va a arrepentir. En Isaías capítulo 44 dice en el verso 8. Isaías capítulo 44 en el verso 8. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije?
Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No hay fuerte. Dice Dios mirando todo el poder del hombre, todo lo que el hombre pueda hacer. ¿Cuántas veces el hombre se levanta y dice, acaso así, así, dice, tu Dios no va a poder? Mi hija estaba contando acerca de David y Goliat. Y cómo nos llamó la atención, porque cuando ella contaba, decía de David, dice que David dijo, mi Dios no es débil, gritó. y realmente, qué hermoso. Hermano, ¿cuántas veces le tenemos miedo al hombre? ¿Cuántas veces tenemos miedo del enemigo? El enemigo ha hecho que gobierne el temor en nuestra vida. Pero Dios le dice a Israel, no hay fuerte. Al menos dice, yo no conozco ninguno. Nuestro Dios es fuerte contra cualquier circunstancia. No hay fuerte como Jehová, hermano. No hay fuerte. Él no está en la misma categoría que otros dioses, que ningún hombre, que ninguna nación, que ningún arma que el hombre pueda hacer, que ningún recurso que el hombre pueda contar. Él no está en la misma categoría, hermano. Y pronto se darían cuenta de esto. No es lo mismo, no es igual. Y note que este hombre ya insultó a Dios. ¿Cómo este hombre hizo? Insultó a Dios de esta manera. Y así el hombre en este tiempo, Dios parece que hace así. El hombre se burla y dice muchas cosas, pero vendrá el día que verá, hermanos, su tremenda equivocación. El hombre hoy dice muchas cosas de Dios. Y habíamos visto que representa a Siria, el tiempo de los gentiles, donde el hombre hace muchas cosas. Los gentiles también van a traspasar la línea que Dios puso, y hasta Dios le dio un tiempo a los gobiernos y a los dominios gentiles. Pero ellos van a querer seguir, no van a querer entregar el reino al Señor. Y se van a engrandecer. Y ahí ellos van a empezar a luchar contra Dios directamente, ya no contra su pueblo. Y eso va a ser llamado realmente el día del Señor. Hoy el hombre habla, dice muchas cosas. Y dice en el verso 21 de nuestro estudio, el capítulo 36 de Isaías, pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Quédense callados, le dijo Ezequías. Y así también es en este tiempo ahora, hermano. Nosotros en este tiempo soportamos muchas cosas. Es tiempo de callarse. No es tiempo de agarrar y de responder. Va a venir el día, hermano, donde el Señor va a responder por sí mismo. Y así también, hermano, es cuando el Señor se levanta. A veces nosotros queremos agarrar y defendernos y hacer así, pero tenemos que dejar al Señor. Cuando nosotros dejamos al Señor, hermano, el Señor sabe cómo hacer. Por más que la circunstancia o quien sea se levante, contra el Señor no va a poder. Pero también Dios da la oportunidad al hombre para que el hombre se arrepienta. Aún Asiria podía volver atrás. Pero sabemos que el hombre rechaza tanto que el hombre se va endureciendo cada vez más. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Seuna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías y rasgados sus vestidos, le contaron las palabras del Rabsacés. Bueno, así termina nuestro capítulo 36. Parece que está en apuro Israel. Dios mismo permite. Y bueno, ya en el capítulo 37 vamos a ver también cómo Dios va a actuar ahora. Ahora le toca a Dios.
Vamos a dejar aquí, ya ha pasado nuestra hora, hemos pasado unos minutos. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a dar por finalizado nuestro programa. Que el Señor le bendiga ricamente. Mañana a las 15 horas va a estar nuestra hermana Blanca Morínigo compartiendo con nosotros la palabra, el estudio del Evangelio de Juan. Que el Señor les bendiga ricamente. Ni en las vides haya frutos, aunque falte producto, el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no desesperamos. Nos persiguen por doquier, mas no estamos abandonados. Nos derriban, pero nunca nos destruyen. Por donde quiera que vamos, llevamos siempre en nosotros al vencedor de la muerte, al vencedor de la muerte. Confiamos porque Cristo vive en nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?